¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profesor. Empezar a tomar nota, Bermúdez. Pablo Fernando, sos Pablo Jiménez, ¿no? Pablo sos ¿dónde estás, Pablo? Te me fuiste. Pablo sos Pablo Jiménez, ¿no? Perfecto. Esta semana, el jueves o viernes, les vamos a decir quiénes están en condiciones de rendir. Tengo algunos que no me figuran acá. ¿Qué dice acá? Profe, Sí. yo soy Jorge Fernández. Yo a veces me anda la cámara, a veces no, y yo he notado No te que preocupes. no, porque no tengo idea de en qué condición estoy, pero bueno. No, sí, pero yo te tomo los presentes, aunque no me aparezcas en cámara, yo te tomo igual. Muchas gracias. Gracias. Nosotros pedimos siempre para verles las caras, pero sí. Hay uno que dice conectar con una chica, con una foto con anteojos, pero no sé quién es. A ver si vos sabés, me decís quién sos. Con anteojos, una fotito pusiste. Profe, ¿me escucha a mí? Sí, perfecto. Bien. No, yo en realidad le quería consultar, porque yo todos los días me conecto, pero 8:30 más o menos apago la cámara porque entro a trabajar por las asistencias también, digo. O sea, en el trabajo puedo estar escuchando, pero no puedo estar con la cámara prendida. No, sí, pero estamos siendo más indulgentes, ¿viste? Porque hay muchos que tienen problemas, muchos que tienen computadoras sin cámara. Claro. Lo que pasa que nosotros les pedimos porque parece que es como una falta de respeto que estemos hablándole y no verles las caras. Acá estás, Claro. sos Silvia Jiménez, no te aparecía tu nombre. Sí, no te preocupes, vos me habías avisado, me parece, ¿no es cierto? Sí, mandé un mail, sí. Sí. Gracias, No, en profe. líneas generales están prácticamente todos, son siempre los mismos. Yo sé que hay una forma de tomar asistencia que es copiando el chat y pegándolo, pero sale una lista larguísima, es un lío imprimir eso. Por eso prefiero tomarme 5 minutos y hacer esto y después al final de la clase tengo 2 DIP, puede ser, uno solo. Daniela DIP y hay otro DIP. No, solo Daniela, ¿no? Sí, te anda como la mona el audio. Bueno, a ver. ¿Qué hora es? 8:03. Bueno, después los que me falten los agrego después. Creo que están todos. Felicita Romero, la puse, sí. Ah, Martínez. Parece mentira como uno, sin conocerlo, ya se va familiarizando con ustedes. Porque entre los trabajos prácticos, los que me escriben, verlos acá es increíble, ¿no? Tan impersonal que es esto y sin embargo, cómo nos vamos conociendo. Bueno, ahora viene el lío de la doctora para enganchar la pantalla con el Doctora, Power. una A ver. consultita. Diga. Sí, decime mientras hago esto. Yo soy uno de los chicos que, bueno, por una cuestión de tiempo, hice el trabajo práctico
manuscrito, ahí una hoja, y salió el concepto. Ah, sí, hubo dos. ¿Cómo era tu apellido? Jiménez Pablo. Pablo Jiménez. Pablo Jiménez y me parece que Silvia Jiménez también me lo mandaron en un foro. Vos me lo mandaste escrito, no se lee nada. Y Bueno, y la sí, otra justo señora me lo estaba, mandó. Decime. perdón, justo estaba trabajando y era ese lunes, el último día, y le agarré un cuaderno a mi compañero y los contesté las Claro, lo que preguntas. Y pasa que es ahora lo estoy haciendo por juego para que se entienda. Igual al trabajo claro, estamos escúchame, Pablo, hace una cosa, mándamelo a mi correo electrónico, ¿sabes? Hacelo dale, en un Word, dale, que se pueda leer. Y lo mismo dale, Silvia Jiménez dale, también. Silvia Jiménez, dale. creo que era Silvia Jiménez, no estoy del todo segura. También me lo mandó en un archivo que nunca lo pude abrir. Así que por favor, mándamelo en un Word a mi correo electrónico, que va a ser lo más fácil porque ahí lo voy a ver, si no me olvido Muchas después. gracias, Bueno, muchas gracias. no, de nada. Ahí está. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? El otro trabajo práctico, alguien me preguntó si había alguna pregunta con dos respuestas. En principio son todas con una, pero si ustedes me justifican bien por qué me ponen más de una, no hay problema, porque a veces son medio confusas, está hecho a propósito. Yo les digo, esto que hacemos, lo hacemos a propósito, porque total no es tan importante el trabajo práctico, pero es para que ustedes se habitúen a la forma de preguntar, que antes de contestar piensen si hay más de una respuesta, si no hay ninguna respuesta o si es equivocado el planteo. No den las premisas por veraces todas, porque a veces está hecho a propósito para ver si realmente entendieron o no entendieron. Nosotros todavía no lo hemos definido con mis compañeros, pero creo que vamos a hacer situaciones problemáticas, no vamos a hacer verdadero o falso, porque vimos que no dio resultado ese sistema de preguntas, los confunde más de lo que los ayuda. Entonces es probable que hagamos situaciones problemáticas y que ustedes puedan responder, les vamos a dejar unos renglones para que lo puedan responder. Lo que sí aprovecho para comentarles que tuve una reunión con mis colegas de la noche y quedamos en que, bueno, el examen es el viernes 16, la entrega de notas es el 20. Nosotros podríamos entregarlas antes porque somos menos, pero ellos tienen 100 y pico de alumnos. Entonces, y como es una sola cátedra, no podemos tener fechas diferentes. Así que la entrega de notas va a ser el 20 y el recuperatorio el 27. Después yo voy a mandar un avisito en el Classroom, pero es para que lo vayan sabiendo. Yo tenía ganas de probar, de hacer una prueba piloto del examen, a lo mejor con las mismas preguntas que hicimos en el cuatrimestre anterior, porque como no tiene nota eso, pero es más que nada para que aprendan a usar el campus virtual. Yo supongo que a esta altura ustedes ya lo deben saber manejar, pero por si acaso, yo tengo que hablar con Nancy Arrieta, que es la ayudante encargada de estas cosas, para ver si nos puede organizar. No es obligatorio, o sea, si no se presentan no importa. Me parece, si quieren, si no, no, ¿eh? Si se les complica, no. Pero me parece porque yo veo que hay gente de todas las edades en este curso y si a mí me tocara rendir un examen en el campo virtual, estaría muy nerviosa porque a uno le cuestan estas cosas. Entonces yo digo, si quieren lo hacen, si no quieren no lo hacen. Pero voy a hablar con la doctora Rieta a ver si ella puede organizar No, yo dentro rendimos de la semana. ¿Quién habla? Yo, Micaela Werner. Sí, ¿qué me decís, Micaela? Estaría bueno porque hay un montón que nos rendimos con esta modalidad, con el campus, como más que nada para poder Claro, familiarizarnos. claro. Sí, yo tengo que hablar con Nancy Arrieta, porque todo eso lo hace ella, pues yo tampoco no, chicos, no tengo mucha idea, pero a mí me hubiera gustado porque no me gusta sorprenderlos. Si no saben, desaprueban, pero desaprobar por ponerse nerviosos o porque no entendieron el sistema, a mí no me parece justo eso. Así que trato siempre de ser lo más justa que pueda. A veces puedo cometer injusticias, pero voy a intentar ver si de algún modo podemos hacer algún examen pavote a través del campus virtual para que se pongan de acuerdo, para que aprendan el método, ¿sí? Bueno, dicho esto, y no sé si hay alguna otra pregunta.
No tengan miedo, pregunten, ¿eh? Bueno, Doctora, buen día. si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar. A mí me toca... El horario es a las 3 de la tarde, yo después les voy a avisar, porque saben cómo tiene que ser todo junto, lo de la comisión de la noche con la mañana, que partimos diferencias y lo hacemos a las 3 de la tarde. Yo esto ya lo había hablado, lo avisé a comienzos de la cursada, que el día del examen es a las 3 de la tarde. No tenemos otra manera de hacerlo. Igual quédense tranquilos, una pregunta que no me hicieron es el tema de las preguntas del examen. Nosotros preguntamos en base a lo que dimos y a la bibliografía también que hemos sugerido, que a veces no es la misma que la comisión de la noche. Por eso las preguntas de la noche no son las mismas de la mañana. En eso quédense tranquilos, porque cuando hicimos la prueba piloto de la vez pasada, había un par de preguntas referidas a autores en particular, que nosotros no habíamos dado a la mañana, la persona que había dado ese tema no lo había dado, entonces no lo tuvimos en cuenta si respondían mal, porque no tenían por qué saber que la comisión de la noche sigue determinado autor. Lo importante es que sepan el contenido, no opiniones doctrinarias, lo importante es el contenido. Por eso, pero eso fue una prueba piloto, después ya nos dimos cuenta que no podíamos hacer el mismo tipo de preguntas porque no enseñamos de la misma manera. Entonces, nosotros los de la mañana hacemos nuestras preguntas y los de la noche hacen las de ellos, pero el examen se tiene que tomar al mismo tiempo todos. Y se hace una bolsa de preguntas. Yo no les quiero decir si van a ser 10 o 15, porque la vez pasada fueron 15 y a mí me parece que fueron muchas. Yo soy partidaria de hacer menos preguntas, con más puntaje pero menos preguntas. Y que no tengan un puntaje estricto, porque a veces del análisis global del examen nos pasó que si bien no les daba el número que tenían que sacar para poder aprobar, uno se daba cuenta que sabía. Entonces, a través de las revisiones, el doctor Constantino modificó algunos desaprobados los aprobó, otros no, porque estaban bien desaprobados, pero la idea nuestra con el doctor Constantino, que somos los que manejamos la cátedra, es tratar de darnos cuenta si el alumno sabe la materia o entiende la materia, más allá del puntaje estricto, el número estricto, ¿me entienden? Pero bueno, la corrección es muy subjetiva, cada docente corrige diferente, y si no hay un error muy grosero, normalmente el titular respeta porque hay libertad de cátedra, ¿no es cierto? Bueno, unidad 9, etapa decisoria. Estamos medio desprolijos con el orden porque tengo entendido que el doctor Escoles no pudo dar la clase del jueves porque el centro de estudiantes no lo habilitó, y él intentó llamar a los teléfonos que tenía y no le contestaron. Entonces, disculpen, yo voy a empezar con una unidad sin que hayan terminado la otra, pero si no es un lío, ¿no? Bien, esta es la etapa en que el juez baja el martillo y define. ¿Qué son las resoluciones judiciales? Las resoluciones judiciales, en principio, son actos procesales, perdón. Cuando ustedes vieron en la bolilla 2, creo que es ahora, antes era la 3, actos procesales, vieron lo que son los actos procesales. Son hechos voluntarios que tienen un efecto jurídico, ¿no es cierto? Por eso es que la doctrina los clasifica en actos de iniciación, actos de desarrollo y actos de conclusión, ¿no es cierto? Todos los actos procesales. Los de iniciación, ustedes saben cuáles son, las diligencias preliminares, la demanda, la contestación, todo lo que ya sabemos. Los actos de desarrollo son aquellos que tienden a que el proceso vaya avanzando y desenvolviéndose las distintas etapas. Estos actos de desarrollo se pueden clasificar en instructorios y de dirección. ¿Por qué digo todo esto? Porque acá hablamos de actos procesales instructorios, resolutorios y ejecutorios. En la doctrina, los actos instructorios son aquellos que nos proporcionan la materia sobre la cual va a versar el proceso, y también todos los actos tendientes a comprobar los hechos, o sea, le hace la prueba. Esos son actos instructorios, porque lo van armando el proceso, para decirlo de alguna manera vulgar. Los actos de dirección son actos que realiza el juez
para encauzar el proceso y para posibilitar la incorporación de todas estas alegaciones, pruebas. Los de dirección, a su vez, se clasifican en ordenatorios, de comunicación y cautelares y se me está escapando uno, y de documentación. El más importante diría yo que son los ordenatorios y los de comunicación. Los ordenatorios son cuando ustedes ven, por ejemplo, que el juez dice, a efectos de encauzar el proceso, córrase traslado de tal petición a tal parte, porque para evitar futuras nulidades. Eso es un acto ordenatorio. Un acto de comunicación es una cédula, por ejemplo. Una cautelar ya lo vamos a ver más adelante, y los de documentación son aquellos que tienden a la formación en sí del expediente. Las resoluciones judiciales, ustedes tienen acá en el concepto, ¿por qué tienen un concepto tan amplio? Porque fíjense, dice actos procesales instructorios. Las sentencias instructorias, no, claramente no, pero una providencia simple sí, la que ordena que se agregue determinado documento al expediente es un acto procesal instructorio, y viene con forma o con el formato de providencia simple. Después tenemos que dice actos procesales resolutorios, son todas aquellas resoluciones o sentencias definitivas que ponen fin a un incidente o ponen fin al proceso. Y ejecutorios son todos aquellos actos tendientes al cumplimiento de la sentencia o de las resoluciones. Entonces, este es el concepto de resoluciones judiciales. Ejemplo, antes de pasar, ejemplo de providencia simple, el auto de apertura a prueba, la declaración de puro derecho. Ejemplo de resoluciones interlocutorias, la que resuelve una liquidación, la que resuelve una incidencia planteada a lo largo del proceso, cualquiera que sea, una nulidad de subasta, en fin. Todas las resoluciones que se tratan de incidencias que se van desarrollando a lo largo del proceso. Y la definitiva, obviamente, la que pone fin al proceso. Providencias simples. ¿Cuáles son las características principales morales? Te acabo de... no te había notado. Vos venís bien con las asistencias. Provincias simples. Perdón. ¿Cuáles son las... Dime. A mí me notó Fernández Ríos. Sí, te anoté. Vos sos el que tiene problemas con... Ah, no, Federico No. sos vos. Sí, sí. Ah, no, porque hay un Fernández que tiene problemas con no me acuerdo si era con la compu o con... No, por ahora. no, es el señor de 59 años que me dijo, yo soy viejo, y yo le dije, yo soy más vieja que usted. Una desgracia, sí. Cuando me dijo que era viejo me mató. A usted no le corrijo yo, le va a corregir. Fernández Jorge soy, profe, disculpe. Sí, ya sé. Me causó una gracia. Tengan cuidado cuando ustedes digan, y más a una mujer, cuando le digan es vieja. Bueno, características principales de las providencias simples. Primero, no se sustancian. Las providencias simples no se sustancian. Tienden al desarrollo, ven lo que les decía, tienden al desarrollo del proceso. A veces hay algunas que sí se sustancian, no es tan lineal esto, pero en líneas generales no se sustancian. Tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de ejecución. La forma es muy sencilla, fecha, lugar y firma, y solamente son apelables las que causen gravamen irreparable. Por ejemplo, la declaración de puro derecho. Es una providencia simple que en realidad no se sustancia, porque uno lo pide y el juez lo dicta, ¿no? No corre traslado. Pero, por ejemplo, el traslado a una liquidación sí se sustancia. O sea que, pero bueno, en línea, ustedes tienen que respetar lo que dicen los autores, no se sustancian. Y, por ejemplo, lo que les decía, la declaración de puro derecho sí causa gravamen irreparable, entonces es apelable. Pero, por ejemplo, la apertura a prueba es inapelable, esto ustedes ya lo saben. A lo sumo uno puede plantear la oposición a la apertura a prueba, pero en principio es inapelable. Bien. Luego tenemos las resoluciones interlocutorias. Estas sí se sustancian porque deciden artículos, se dice. Entonces siempre se sustancian. Cuando va a haber una resolución, se tiene que sustanciar.
Esta es la diferencia principal con las providencias simples. Se sustancian, deben estar fundamentadas, por supuesto, en derecho, y tienen que contener los demás, fecha, lugar y firma, y pronunciamiento sobre costas. Luego tenemos las sentencias homologatorias, que están en el 162. ¿En qué supuestos proceden las sentencias homologatorias? Tengan cuidado acá, porque muchas veces se confunden y me meten dentro de los supuestos el allanamiento, y el allanamiento no lleva sentencia homologatoria. ¿Cuáles son los supuestos entonces? Desistimiento, conciliación y transacción. ¿Por qué? Porque se homologa el acuerdo de las partes. En el allanamiento, van a ver ustedes, creo que lo van a ver, me parece que con el doctor Escoles, en el allanamiento hay que hacer una distinción. Si se trata de un allanamiento con cumplimiento de la prestación reclamada, o un allanamiento sin cumplimiento, porque el allanamiento con cumplimiento sale con la forma de la resolución es una interlocutoria, pero si el allanamiento es sin cumplimiento, o sea, la parte se allana pero no cumple, hay que dictar sentencia, porque hay que ordenarle que cumpla. Entonces recuerden que las homologatorias son para estos tres supuestos. Bueno, la forma depende de qué es lo que resuelva. Si homologa el acuerdo, sale como una providencia simple. Ahora, si la deniega, va a tener que pronunciarse con fundamentos, entonces va a salir a través de una resolución interlocutoria. Y ustedes me preguntan, ¿y por qué no con forma definitiva? Porque en realidad, al no homologar el acuerdo o la transacción, el proceso sigue. ¿Me entienden? Entonces no puede dictar sentencia definitiva. Por eso dicta una interlocutoria. A ver, tengo miedo de hacer lío con el dedito. Ahí. Bien, sentencias definitivas. Acá está la clasificación de la sentencia definitiva. Lo que podemos decir en principio que obviamente la sentencia definitiva es el acto procesal conclusional que pone fin al proceso. Es lo que todos perseguimos cuando iniciamos un proceso, llegar a una sentencia definitiva. Según sus efectos, se clasifican en declarativas y constitutivas. Acá están las 4 clasificaciones. Las 2 más importantes son la declarativa y la constitutiva. La declarativa son las que determinan la certeza del derecho y tienen efectos retroactivos. Ejemplo, el juicio de usucapión. En el juicio de usucapión, la sentencia va a ser de tipo declarativa. Uno muchas veces piensa que es constitutiva, no, es declarativa. En realidad las declarativas son la mayoría, porque muchas veces tienen además el aditivo de una condena, entonces son declarativas y de condena. Pero la mayoría declaran el derecho. Por ejemplo, una acción de daños y perjuicios, ahí se declara el derecho. Lo que tiene que también es de condena porque se condena a cumplir determinada prestación, un pago, por ejemplo, de una suma de dinero, ¿no? Pero no deja de ser declarativa la sentencia. Las de condena ordenan el cumplimiento de una prestación. Las constitutivas, a diferencia de las declarativas, no tienen efectos retroactivos y son aquellas que crean, modifican o extinguen un estado jurídico. ¿Cuál es el ejemplo típico de las sentencias constitutivas? Aquellas que se dictan sobre el estado y capacidad de las personas. ¿Por qué? Porque generan los efectos hacia adelante. Si yo inicio un divorcio y me divorcio, el estado de divorciada va a ser a partir del momento que salió la sentencia de divorcio. Esto no quiere decir que la sentencia sobre la división de los bienes, por ejemplo, pueda tener efectos retroactivos, pero el estado civil es a partir del momento en que se dicta la sentencia y queda firme. Lo mismo si me declaran insana. Muchos se pondrán contentos, pero bueno, si me declaran insana, es a partir del momento que me declararon insana. Eso no quiere decir que si yo no vendí mi casa en el periodo en el que ya estaba enferma, eso se pueda volver para atrás, se pueda declarar la nulidad. Pero el estado civil o la declaración civil de incapaz me la va a ser a partir del momento en que me dicten la sentencia y quede firme, ¿no? Creo que queda claro esto. Y las meramente declarativas están en el 322 del código, me olvidé de ponerlo acá, que es cuando existe
una cierta incertidumbre sobre una situación jurídica. No hay todavía una violación efectiva al derecho, pero sí hay incertidumbre. Por ejemplo, ¿cuáles son las sentencias o qué tipo de procesos ameritan esta clase de sentencias? Los procesos de filiación. Porque acá no hay violación del derecho, pero yo no sé si soy hija de fulano o de mengano. Hay una cierta incertidumbre y yo necesito ponerle fin a esa incertidumbre. También, por ejemplo, cuando se inicia una acción para declarar la prescripción de un acto, de una acción, perdón, porque muchas veces sucede que uno sabe que tiene una deuda, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Una deuda con el fisco. Y más o menos tiene la noción de que no le han iniciado un cobro de pesos, un apremio, porque lo busca, no lo encuentra, no lo encuentra en las bases de datos, nunca le llegó una notificación, y pasaron los 5 años, y entonces uno dice, y che, yo no podré declarar prescripto y hacer cesar la incertidumbre, porque realmente es una incertidumbre saber que uno va a ser demandado judicialmente. Entonces, ¿yo qué hago? Una vez que transcurrió el plazo, inicio una meramente declarativa. ¿Para qué? Para cesar ese estado de incertidumbre y que el juez me diga, sí, la deuda con municipalidad está prescripta. ¿Mm? Por ejemplo, otro proceso es el de falsedad de instrumento público, la redargución de falsedad. En realidad, lo que uno quiere es hacer cesar esa incertidumbre de si el documento es válido o no. ¿Mm? Bien, cuando ya hay una violación al derecho, ya tenemos que ir por otro tipo de proceso, una declarativa, por ejemplo, porque seguramente a eso le vamos a añadir un reclamito de daños y perjuicios o lo que fuere, ¿no? O un cumplimiento, lo que sea. Bien, esto es muy importante. Yo después les voy a subir, que no lo pude encontrar ahora, unos anexos que hice para el cuatrimestre anterior sobre sentencias, modelos de sentencias les puse, porque parece mentira, pero me ha tocado muchas veces con estudiantes ustedes están de entre tercer y cuarto año, que nunca han visto una sentencia definitiva. A mí me parece ya a esta altura del partido, me parece medio raro porque todos los profesores de derecho hacemos análisis de casos, entonces es difícil que no hayan visto una sentencia. Pero para el caso que no lo hubieran visto, yo les voy a subir y ustedes van a ver que todo lo que les explique ahora lo van a ver reflejado en el formato de la sentencia. Bueno, primero los recaudos procesales. Obviamente tiene que ser dictada por un juez competente y tiene que haberse respetado el derecho de defensa en juicio y de un debido proceso. Los recaudos formales, a ver, bien, los recaudos formales tienen que estar documentados, o sea, tiene que ser por escrito, lugar, fecha, día hábil. El Código Procesal dice que las sentencias se dictan en día hábil, no me acuerdo si dice hora, pero día hábil dice seguro. Escrita y en idioma nacional, obviamente, y la firma y el sello del juez. A esto habría que agregarle ahora, que salió, tampoco no lo agregué, una acordada que es la 3975, que es la que estableció la firma digital para las sentencias definitivas. Ahora las están firmando digitalmente. Yo no sé si esto va a cambiar cuando volvamos a la normalidad. Creo que no, porque realmente lo hicieron, lo apuraron por el tema de la pandemia, porque los jueces no están yendo al lugar de trabajo tampoco, y están haciendo todo virtual, digamos, ¿no? Pero me parece que esto vino para quedarse, la firma digital. A nosotros no nos cambia mucho. Lo único, ¿saben? Sí, lo que me enteré el viernes, pues salió un fallo de la Sala 3 de la Cámara, es que cuando el juez firma digitalmente la sentencia, también la notifica al domicilio electrónico. Y uno de los supuestos en los que está prohibido la notificación que no sea en papel, uno es el traslado de la demanda o la citación a terceros extraños al proceso, y el otro es la sentencia. La sentencia definitiva del Código Procesal dice que es en papel, y la Cámara, por una resolución de la Corte, perdón, dije acuerdo y es resolución, está estableciendo la
la notificación electrónica. El acuerdo que les dije es para la firma digital de la sentencia. La resolución que creo, no les quiero mentir, pero parece que se llama 10/20, es para la notificación al domicilio electrónico de la sentencia. Porque ¿saben lo que está pasando? Los oficiales notificadores no están trabajando, están llevando solamente las cédulas urgentes porque tienen miedo de contagiarse. Entonces ahora las sentencias definitivas no son en realidad urgentes, salvo que se trate de una causa de familia, una cosa así, pero en líneas generales no son urgentes. Entonces las están notificando electrónicamente. Y yo les cuento, ¿por qué les cuento esto? Porque es muy serio. Pasó, porque por eso fue que hubo un fallo de la Sala 3, pasó que un abogado recibió en el domicilio electrónico la cédula notificándole la definitiva, la sentencia definitiva, pero se quedó esperando la cédula en papel, que nunca llegó. Entonces se interpuso el recurso de apelación y el juzgado se lo declaró desierto por extemporáneo. Entonces se fue a la Cámara en queja y planteó esto, que el Código Procesal establece en formato papel y que a él nunca le llegó la cédula en formato papel y que por ende el recurso estaba interpuesto en término. Y este aquí que la Sala 3 le dijo, no, es extemporáneo. Miren lo grave que es para el abogado, porque supongo yo, no conozco el caso, pero debe haber perdido el juicio. Imagínense qué explicación le va a dar a la parte que le declararon extemporáneo el recurso porque no lo planteó en término. Es un tema gravísimo. Yo creo que este colega va a tener que ir a la Corte Suprema, a la Suprema Corte, perdón, porque la verdad es que es algo terrible lo que le han hecho. Terrible porque la Corte, digamos, no tiene facultades para legislar. La Corte tiene facultades de superintendencia, hay doctrina legal de la Corte y todo lo que ustedes quieran, pero no puede modificar una norma expresa del Código Procesal. Claramente no tiene facultades. Así que bueno, vamos a ver en qué termina. Yo si tengo tiempo se los busco el fallo porque es una resolución interlocutoria, porque es sobre un recurso de queja y es muy cortito, pero a uno le pone los pelos de punta, ¿no? Estas cosas son, porque nos sorprenden en la buena fe. Si uno supiera que lo van a notificar, a uno le van a avisar, ojo que te voy a notificar la sentencia de esa manera, es otra cosa, porque uno ya está avisado, pese a que igualmente es ilegal, uno no puede alegar sorpresa sí, Doctora, o desprevención. Sí, ¿quién habla? Horacio Robledo, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Bien, pero ¿qué fue primero ahí? ¿Le llegó primero la sentencia, después fue la acordada o fue la acordada y después la sentencia? No, la acordada la acordada es la de la firma digital, que no tiene nada que Ah, ver. perdón. Yo porque me Perdón. acordé y se los conté. Claro, no. La acordada 3975 es la que estableció que las sentencias se firman en forma digital. Lo que pasa que el juez, al firmar la sentencia en forma digital, automáticamente lo copia y se lo manda como cédula de notificación. ¿Entendés? En el mismo acto lo hacen. Por eso es que me acordé y se los comenté. Porque normalmente, ¿cómo era antes? El juez firmaba la sentencia, se la mandaba a un empleado y el empleado hacía la cédula. Pero ahora lo hacen todos ellos en el momento. Sale la sentencia y te sale la cédula al domicilio electrónico. Entonces vos no revisaste el domicilio electrónico, el correo electrónico, porque no lo revisaste, porque te puede pasar que no lo revisaste. ¿Qué te vas a imaginar que te van a notificar una sentencia ahí? Si la sentencia te tiene que ir en papel al domicilio. Ese es lo grave. Lo de la notificación al domicilio electrónico es una resolución de la Corte, la 1020. Creo que es 1020, ¿eh? No quiero mentir. No, la firma digital es la 3975, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que yo aproveché a contarles este caso porque yo siempre cuando hago estas cosas las tengo mis más y mis menos. Porque la vez pasada, en una de las preguntas de examen, se preguntó, no me acuerdo con qué términos, pero se preguntó cuáles eran las notificaciones que tenían que ir en papel. ¿Mm? Y la sentencia definitiva es una de ellas, la otra es el traslado de la demanda y la citación de terceros. Porque tranquilamente se les puede preguntar, ¿se puede notificar la sentencia por carta documento? Y ustedes me ponen que sí, y yo le digo que no, porque el código dice en papel. Ahora, que la Corte se le ocurra por la pandemia, la notificación electrónica y todo, y bueno, pero esto es una cosa que la realidad es muy traída de los pelos, ¿no?
porque no es lo que dice el código. Profe, Bueno, vamos ¿puedo a ver hacer los una recaudos. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Resolución interlocutoria o sentencia interlocutoria? ¿Cómo debo decirlo? mira, el código habla de sentencia interlocutoria, pero si decís resolución interlocutoria es lo mismo, no está mal, ¿eh? De de las dos maneras se puede decir, Muchas pero gracias. uno para diferenciarlas habla de resoluciones, ¿viste? Pero sí, hay muchos juzgados que hablan de sentencias interlocutorias. Pasa que es para confundir al estudiante eso. Bueno, recaudos sustanciales, están en el 163. Cuando veamos un formato de sentencia vamos a ver que se pone y vistos y resultando se expone en el y visto se pone que es para traer estos autos al dictado de la sentencia, estos autos fulano contra mengano para el dictado de la sentencia. Después empiezan los resultandos, que acá que se exponen quiénes son primero quiénes son las partes, no me parece que está al revés esto. Quiénes son las partes, cuál es el objeto del proceso, cuál fue la causa de ese proceso, y se hace un somero resumen de todas las etapas procesales que se fueron llevando a cabo en este proceso. Esta es la parte que se le da siempre a los empleados a hacer los resultandos, porque no es más que el desarrollo, el relato de lo que pasó en el expediente. Los considerandos ya no. ¿Por qué? Porque en los considerandos el juez ya entra en el análisis de la cuestión. Ve que dice, expone los fundamentos, reconstruye, esto es muy importante. En los considerandos se reconstruyen los hechos alegados por las partes y se ve la prueba y se hace el encastre, digamos, entre lo que la parte pudo probar y los hechos que alegó. Y se hace el encuadre jurídico también. Una vez que hicimos todo esto de la prueba, hacemos el encuadre jurídico de la cuestión. Y por supuesto, en los considerandos, el juez va a decir, bueno, la parte dijo, yo siempre uso el mismo ejemplo, la locación de servicio, pero en realidad era una locación de obra. Lo que pudo probar era que una locación de obra. Por ende, le voy a aplicar todos los efectos del Código Civil en materia de locación de obras. Esto es todo lo que son los considerandos, que es la parte medular de la sentencia, que es lo que normalmente uno ataca, ¿no es cierto? Y la parte dispositiva es, ustedes van a ver que dice, por ello o por todo lo expuesto, fallo. Y acá es donde está la decisión expresa, positiva, concreta de la sentencia. Esta parte es muy importante porque ya vamos a ver más adelante, es la parte sobre la que recae la cosa juzgada. Cuando dice fallo, condeno a la doctora fulana de tal a pagar la suma de tantos pesos dentro del plazo de tantos días con costas. ¿Qué hice? Volví para atrás. Esa es la parte del fallo que uno va a atacar. A mí que me agravia, que me hayan condenado. Ahora, después cuando yo haga el memorial de agravios, yo voy obviamente a hacer referencia a los considerandos, porque la condena es en base a los considerandos, ¿no es cierto? Condenaciones accesorias. La sentencia, además de todo lo que ya dijimos, tiene que pronunciarse sobre costas. A veces se pronuncia sobre honorarios, a veces no. A veces lo difieren porque no está liquidada la suma, entonces se difiere el pronunciamiento de honorarios. Y bueno, si hubo temeridad o malicia, se aplicarán las sanciones que corresponden. Lo mandé preso, por en el dibujito. El deber de fundar las sentencias, bueno, es uno de los deberes, saben que el 34 son los deberes y el 36 son las facultades de los jueces. Y en el inciso cuarto del 36, lo que dice que las sentencias deben fundarse, ven que acá habla toda sentencia definitiva o interlocutoria, acá está la respuesta a lo que dice el compañero, pero si decís resolución interlocutoria igualmente está bien. Bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. ¿Qué pasa cuando un juez no respeta la normativa vigente? Hay un delito penal que se llama prevaricato. Cuando el juez se aparta de las leyes, comete prevaricato. Y por supuesto tiene que respetar, la hora, estamos bien, respetar el principio de congruencia, ¿no es cierto? Bien. Este principio ya lo hemos visto en otra oportunidad, es el principio que establece que el que conoce el derecho es el juez. O sea que si ustedes se equivocan en el encuadre jurídico o en las normas,
no hay problema porque el juez es el que en definitiva va a decir esta es la norma del derecho comercial o del derecho civil que se aplica. ¿Para qué sirve este principio? Para decirle a las partes, miren, ustedes lo importante es que se limiten a alegar los hechos que acompañen las fuentes de prueba y que produzcan la prueba. Pero el derecho en sí mismo es algo que en definitiva lo va a resolver el juez. De todas maneras, un consejo de la profesión, ustedes siempre hagan el encuadre jurídico, porque en primer lugar el encuadre jurídico sirve para determinar la competencia. Acá en Mar del Plata no hay problema porque los fueros están unidos, pero en el fuero federal, no en Mar del Plata, pero en Capital están separados, civil y comercial, laboral, está todo separado. Ahora acá está separado lo de familia, si ustedes se equivocan y la meten en el fuero civil, cuando en realidad era un tema de familia o era un tema laboral, es porque encuadraron mal el derecho. En cambio, si ustedes quieren que vaya a laboral, encuádrenlo bien jurídicamente, porque si no se lo van a mandar a civil. Después el juez se dará cuenta que es incompetente, pero puede pasar que no se dé cuenta, que acepte la competencia. Entonces es importante el encuadre jurídico, y además por los efectos, porque como les digo, no es lo mismo una locación de servicio que una locación de obra. Bien. Principio de congruencia. Bueno, acá lo mismo, otra vez, ustedes ya lo conocen el principio de congruencia, pues lo vieron en elementos o en teoría general. Está en estos dos artículos que yo menciono acá. El juez tiene que fallar de acuerdo a lo pretendido por las partes. No se puede salir de las pretensiones de las partes. No puede fallar ni más allá ni menos. Hay dos tipos de incongruencia, sí. Incongruencia subjetiva y objetiva. La subjetiva, obviamente, cuando condena a una parte que no fue parte, por ejemplo, o cuando omite una de las partes. Si la sentencia tiene un error en el nombre de la parte, no es una sentencia incongruente, habrá que plantear una aclaratoria, pero no por un error en la forma de designar al sujeto, no se comete una violación al principio de incongruencia. Y también tenemos la incongruencia objetiva, que es cuando que se refiere a las pretensiones, ¿no es cierto? Cuando el juez condena más allá de lo pretendido o menos de lo pretendido. Extrapetita o citrapetita. ¿Por qué les pongo en rojito yo acá que la sentencia incongruente es causal de interposición del recurso? Porque el recurso de arbitrariedad, ustedes si lo buscan en el código o de absurdo en provincia, no lo van a encontrar, porque no está legislado todavía. Es una creación jurisprudencial. Tenemos que utilizar el recurso de inaplicabilidad de ley. Cuando queremos decir que una sentencia es arbitraria o absurda, tenemos que aplicar el recurso de inaplicabilidad de ley, que es el más amplio de los recursos. Igual eso lo van a ver cuando vean recursos. Doctora. Bien. ¿Puede la sentencia? Sí. Sí, me quedé muy elevado en temperatura, por decirlo de alguna manera, el tema del caso que puso recién de la notificación. En este caso, ¿no se puede aplicar el recurso de inaplicabilidad de ley? Es que yo creo lo único que podés hacer. Porque un recurso de queja declarado extemporáneo, vos contra esa resolución te tenés que ir a la corte. ¿Y cómo te vas a ir? A través de un extraordinario, no tenés otra. Entonces, tenés que hacerlo a través del RIL, porque inconstitucional no lo veo. No veo que haya una violación. Sí, podría ser una violación al derecho de defensa, pero me parece más amplio el RIL para esto, el recurso de inaplicabilidad, perdón. De nulidad no, porque la sentencia no es nula. La resolución no es nula, no tiene un defecto de forma, tiene un defecto de interpretación. Yo me inclinaría por el recurso de inaplicabilidad, que es el más amplio. Podrías intentar el de inconstitucionalidad, porque esta interlocutoria que pone fin al proceso, o sea, surte efectos de definitiva, porque esa es otra. Para ir a la corte tiene que tratarse de una resolución que ponga fin al proceso, y esta pone fin al proceso porque deja firme la sentencia. Puede ser inconstitucional, tendría que estudiarlo bien, o puede ser inconstitucional porque afecta claramente el derecho de defensa en juicio, o podrías utilizar el recurso de inaplicabilidad, que es más amplio.
porque el recurso de inaplicabilidad de ley es cuando, les adelanto, se interpone cuando hay una violación de la doctrina legal de la Corte o de la ley, y acá hay una violación de la ley procesal. Por eso sí, es buena la pregunta. Obviamente eso jamás lo preguntaríamos en esta parte del examen, porque ustedes todavía no han visto recursos extraordinarios, ¿eh? Pero yo si fuera abogado me sentaría a estudiarlo, pero creo que el que mejor se adecua es el RIL. Bueno, ¿puede la sentencia contemplar hechos? ¿Qué hora es? Estamos bien. ¿Puede la sentencia contemplar hechos no introducidos por las partes? Bueno, en principio parecería que no, porque estamos hablando del principio de congruencia. El juez solamente puede atenerse a los hechos alegados por las partes. Sin embargo, hay una excepción que está en el 163, inciso sexto, que son aquellos hechos extintivos, constitutivos o modificativos sobrevinientes. Es decir, la parte no los alegó como hechos nuevos, pero resulta que me modifican la pretensión de fondo, la pretensión reclamada. Entonces, si están debidamente probados, obvio, el juez puede hacer mérito de ellos en la sentencia. El ejemplo que yo siempre pongo es el ejemplo de el desalojo. Yo lo inicio porque el inquilino no me paga, inicio el desalojo por falta de pago, pero como los desalojos son largos, en el medio se produce el vencimiento del contrato. Entonces yo lo alego como hecho sobreviniente, para apurar, digamos, el proceso y que me salga la sentencia más rápida. Hay muchos casos, por ejemplo, si ustedes están planteando una nulidad de matrimonio y se muere el cónyuge, es un hecho sobreviniente, se acabó el matrimonio. Entonces ya no tiene, salvo por el tema de los bienes, ya no tiene mucho sentido seguir adelante con el proceso. Bien. Plazos. Bueno, esto es sencillo. Las providencias simples tenemos 3 días, las interlocutorias tenemos 10 días en primera instancia, 15 en segunda, los ordinarios tienen 40 y 60, los sumarios 30 y 50, y los sumarísimos 10 y 15. Esto es fácil, no la pena perder tiempo con esto. ¿Qué puede hacer el juez después del dictado de la sentencia? Bueno, esto está en el 166. Tiene varias posibilidades. Puede, obviamente, la aclaratoria, es decir, corregir de oficio antes de notificar la sentencia, lo puede hacer de oficio. Después de notificada, es a pedido de parte. Si metió la pata, que se embrome, lo corregirán en la Cámara. Pero si él se da cuenta que se equivocó en un error material o en un concepto oscuro, lo que no puede es cambiar la decisión, claramente la decisión no la puede cambiar. Pero si se equivocó en el monto, se equivocó en el nombre de la parte, o omitió considerar una de las pretensiones, por ejemplo, se habían, qué sé yo, en un daño y perjuicio habían pedido daño moral, lucro cesante, daño psicológico, y se omitió considerar uno de estos. Entonces ahí, a través de una aclaratoria, le podemos decir, mire, señor juez, se olvidó de pronunciarse sobre esto. Conceptos oscuros, lo mismo, a veces no queda claro lo que quiere decir. Todo esto se hace a través de la aclaratoria. La parte tiene 3 días para pedir la aclaratoria, en primera instancia. El juez solamente antes de notificada la sentencia. Puede ordenar cautelares, puede disponer anotaciones en registros, puede pedir testimonios de la sentencia, sustanciar los incidentes que quedaron colgados, resolver la admisibilidad de recursos, claro, porque cuando a ustedes les apelan, ¿quién les concede o les deniega? El juez de primera instancia. Obviamente puede ordenar la ejecución de la sentencia. Plazo de 3 días, no, esto es la aclaratoria, se me fue abajo, 3 días es solamente para la aclaratoria, esto está mal. No sé por qué, es que yo a veces toco la computadora y hago lío, pero lo de los plazos de los 3 días es solamente para la aclaratoria, lo demás lo puede hacer, no tiene plazo para eso. Este artículo que no se lee nada, o por lo menos yo no leo nada, es un artículo muy importante que está en la 6716, que sufrió algunas reformas, que es un artículo que es muy importante para los abogados. ¿Por qué? Esta ley es la que regula la caja profesional, la caja de jubilaciones nuestra. ¿Y qué dice este artículo? Que ningún juez de la provincia de Buenos Aires, cualquiera que sea, pone, va a poder hacer todas estas cosas si no están pagos los honorarios y los aportes previsionales y las contribuciones que tiene que hacer el abogado. Los ingresos brutos ya
la Corte ha dicho que no, que aunque no estén pagos los ingresos brutos, perdón, ellos no son agentes de retención, así que se puede. Pero si no están pagos los aportes previsionales y los honorarios, obviamente, el juez no va a poder hacer todas estas cosas. No puede, yo me las anoté porque son muchas y son todas muy importantes. No puede cumplir o tener por cumplidas transacciones ni conciliaciones. Hasta que no se le paguen los honorarios al abogado, no se va a poder ordenar que se cumpla la transacción o la conciliación. No se pueden hacer efectivos los desistimientos, es lo mismo, ni dar por cumplida la sentencia. No se pueden, y esto es muy importante, no se pueden entregar, adjudicar ni transferir bienes. En un juicio de desalojo, ustedes inician el desalojo y ¿qué es lo que quieren? Recuperar la tenencia del inmueble. Bueno, se dicta la sentencia y la parte normalmente cambia de abogado y pide el desalojo. Y el juez se fija, ¿le pagaste a fulanito? Y le pagaste los aportes, si no le pagaste, no te hago el desalojo, no te libro el mandamiento. O no te libro, por ejemplo, el mandamiento para que vos te apoderes de los bienes en una reivindicatoria. Vos perdiste la posesión y te sale la sentencia favorable, se ordena el mandamiento de desalojo y de posesión al nuevo, digamos, al que recupera la posesión, pero si están pagos los honorarios, si no, no. Salvo que la parte afiance el pago de los honorarios. Si, por ejemplo, hay un embargo trabado en el inmueble sobre dinero, o hay, en el expediente, perdón, o hay algún otro, hay acciones embargadas, o alguna cosa que le garanticen, o hay otros bienes, por ejemplo, en un sucesorio, hay otros bienes que le garanticen al abogado que va a poder cobrar, en ese caso, el juez sí puede ordenar todas estas medidas, pero si no, no. En Nación, hasta hace unos años, no sé ahora, pero hasta hace unos años no tenían esta norma. Entonces era muy común que salía la sentencia y el cliente iba a ver a otro abogado y la hacía cumplir, y el otro se quedaba colgado. No se pueden cancelar hipotecas, tampoco se pueden levantar cautelares, esto está buenísimo. No se pueden devolver oficios o exhortos que vinieron, también, porque a veces viene, por ejemplo, si yo tengo que tomar una audiencia testimonial en Capital, acá, por ejemplo, un proceso que tramita en Capital, la audiencia la tomo acá. Acá me tienen que regular honorarios y tienen que estar pagos para que se pueda devolver el exhorto. A Capital. Bueno, después dice dar por terminado el proceso u ordenar su archivo, tampoco se puede, si no se pagaron los honorarios, aportes y contribuciones, o haber afianzado el pago. Esta norma es para nosotros la garantía de cobro de los honorarios. Llegamos a otro tema que es muy interesante, me voy a apurar un poco porque quiero hablarles de consultor técnico, que es el tema de la cosa juzgada. La cosa juzgada... Profe. Sí, ¿quién es? Buen día, Fabu, ¿cómo le va? ¿Mancilla? Sí, exacto. No te había notado, dale, pregunta. ¿Cuándo salió esta norma sobre el cobro de los abogados? Porque tengo entendido que hasta hace mucho tiempo sucedía lo que usted contaba, que se daba la sentencia. Sí, no, pero eso en la capital, en Nación pasaba eso, que salía la sentencia y el juez ordenaba lo que fuere sin fijarse, pero en provincias del año ñaupa, no te puedo decir la fecha, pero es la 6716, figúrate, estamos por la ley número 14.000 y algo, me tendría que fijar en el código, no, pero es muy vieja, es muy vieja. No, es una garantía. Ah, ok, capaz que estaba confundido con Nación, sí. Con Nación, no, con Nación, ¿no? Porque, ¿sabés lo que pasa en Nación? Yo lo sé porque yo trabajé en Capital Federal muchos años, no como abogada, pero en la justicia, pero igual lo sabía. Los jueces no se fijaban si el abogado había cobrado el honorario y le ordenaban todas las medidas. En las sucesiones, por ejemplo, vos hacías la declaratoria de herederos con un abogado y después cambiabas de abogado y ibas con otro y se hacían las ventas por afuera de los inmuebles y se ordenaba la inscripción y habías dejado el honorario colgado y el abogado no tenía quien cobrarle, porque una vez que vendiste los bienes, ¿sobre qué patrimonio vas a cobrar? Yo no sé si habrá cambiado, porque la 21839, que era la ley de honorarios en la época en que yo trabajaba, después se modificó, no contemplaba nada de esto.
porque saben, también hay un tema. En Capital, la jubilación de los abogados no era obligatoria, y creo que actualmente tampoco lo sigue siendo. En cambio, en provincia es obligatorio. Si ustedes no hacen el aporte anual, no se van a poder jubilar. Y es obligatorio. O sea, yo, aunque le diga al juez, mire, juez, yo no me quiero jubilar, porque yo, qué sé, soy multimillonaria y no me interesa. Igual lo tenés que hacer. Es como la obra social, es por un principio de solidaridad. Igual tenés que aportar. Obviamente que si no aportás, no te vas a poder jubilar, pero te ejecuta la caja. Ese es el tema, que la caja te ejecuta. En cambio, en Capital hubo un intento de poner una caja obligatoria, y yo ya perdí la pista, como no ejerzo en Capital, pero creo que no es obligatorio. Por eso no tienen este artículo tampoco. Bueno, vamos a ver la cosa juzgada. Cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia cuando no existen. ¿Qué es la cosa juzgada? Cuando yo no tengo más medios de impugnación para poder modificarla. Me quedo en la frase medios de impugnación porque cuando veamos la distinción entre formal y material van a ver que es distinta. Pero con que digan que es cuando no existe ningún medio o que no existen medios para modificarla, estamos hablando de cosa juzgada. ¿Por qué decimos que es autoridad? Porque cuando ustedes vieron en los elementos de la jurisdicción, sabían que eran 5. Uno de los elementos de la jurisdicción es el imperium que tienen los jueces para decidir sobre la vida y el patrimonio de la gente. Entonces se dice que tiene autoridad la cosa juzgada. Eficacia. La eficacia implica 3 cosas, que es inimpugnable, o sea que no emite ningún ataque posterior, que es inmutable, no solo que no la puedo modificar, no la puedo recurrir, sino que tampoco la puedo cambiar. Por eso siempre se dice cosa juzgada. Chau, sonaste. Y coercibilidad, porque obviamente va a ser susceptible de ejecución forzada, ¿no es cierto? O de cumplimiento, depende de qué tipo de sentencia sea. A ver. Bien. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, sí. Disculpe. Dale, te escucho. Ah, perdón. Me callé porque si no se superpone la voz. Decime. Es cosa juzgada. Cuando decimos cosa juzgada, es para esa instancia, no para ya un futuro reclamo. La apelación tendría otra cosa juzgada en la Cámara. Capaz que estoy pensando una tontería, pero. No. No, sí, no es una tontería, pero no está mal. No, la cosa juzgada es cuando la sentencia quedó firme. La de primera instancia, si está recurrida, no hace cosa juzgada. Si no está recurrida, quedó firme y por ende sí hace cosa juzgada. Ah, bien. Tiene que quedar firme, porque ¿y cuándo queda firme? Cuando ya no tiene más medios de impugnación que la puedan hacer cambiar. Por eso, mira, esto viene bien para que entiendan en materia de por qué hay tantos recursos y los delincuentes muchas veces están en libertad añares, porque hasta que no queda firme la sentencia no los meten presos, ¿entienden? En civil es distinto, pero en civil no se puede ejecutar o ordenar cumplir una sentencia hasta que no quede firme. Si no está firme no te la van a ordenar el cumplimiento. Bueno, la Corte dice acá, tiene dicho que la autoridad de cosas juzgadas atribuida a las sentencias no se fundan, o sea, no es una ficción, sino que es una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De poner fin al conflicto, de darle certidumbre a la gente sobre las situaciones jurídicas, sobre las relaciones jurídicas. Se necesita ponerle un fin a la discusión y que vos sepas que debés tanta plata o que no debés tanta plata, o que tenés que hacer tal cosa o que no tenés que hacer tal cosa. Porque el ser humano necesita ponerle fin a los conflictos, no se puede vivir con un conflicto abierto sine die. Yo hace poco hice un artículo que me lo publicaron con mi hijo y otro amigo, sobre este tema justamente y el tema de la caducidad de la instancia. Si a ustedes les interesa, yo se lo subo. Obviamente no va a ser materia de examen, pero es un artículo interesante para que vean
las injusticias que pueden suceder en los procesos que quedan abiertos sine die porque no se puede declarar la caducidad de la instancia. Hay procesos como, que ya lo van a ver con el doctor Coles, creo, en los que no se puede declarar la caducidad de la instancia, por ejemplo, las ejecuciones de sentencia. Entonces, los procesos quedan abiertos y la deuda no prescribe, porque siguen abiertos. Bueno, y acá está la pregunta. Así como en el derecho procesal tenemos el instituto de la cosa juzgada para preservar la seguridad jurídica, ¿qué figura del derecho civil les parece a ustedes que nos brinda esta seguridad jurídica? Del derecho civil, no del derecho procesal. Lo acabamos de hablar. Ustedes lo vieron en parte general, por eso lo pregunto. ¿Cuándo una persona ya está tranquila que la situación jurídica está consolidada? ¿Cuándo operó qué cosa? La prescripción, profe. Muy bien, exacto, la prescripción. En procesal es la cosa juzgada. En civil es la prescripción, que nos da la mayor seguridad. Bien, y acá está lo de las clases que yo les decía. La cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La cosa juzgada formal, solamente se agotaron los medios directos. ¿Qué quiere decir? Los recursos. Los recursos de apelaciones extraordinarios. Cuando la sentencia agotó esos medios de revisión, ¿Me hablaron? No sé, bueno. Cuando se han agotado los medios directos, hace cosa juzgada formal. Sin embargo, cuando se dicta una sentencia, aunque haya quedado firme, si hay posibilidad de abrir un proceso posterior para debatir cuestiones que tienen que ver con lo que se dictó con esa sentencia, entonces la sentencia hizo cosa juzgada formal y no material. Este es el caso del juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo las defensas son muy limitadas. El marco de conocimiento de un juicio ejecutivo es muy estrecho. Solamente se pueden oponer las excepciones que dice el código y no otras. Todo lo que tenga que ver con la causa de la obligación no se puede plantear en el juicio ejecutivo. Entonces, si por ejemplo hubo un abuso de firma en blanco, yo no puedo, o por ejemplo, el expediente, el pagaré, yo lo firmé pero estaba coaccionado, porque tenía una persona que me estaba extorsionando, yo eso en el juicio ejecutivo lamentablemente no lo puedo discutir, pero sí lo podré discutir en un proceso posterior. Por eso la sentencia del juicio ejecutivo hace cosa juzgada formal. ¿Qué otra sentencia hace cosa juzgada formal? La declaratoria de herederos, porque se puede ampliar en cualquier momento. En cambio, las que hacen cosa juzgada material no admiten ni ataques directos ni indirectos. Esta es la diferencia. Las 8:02. ¿Cuáles son la extensión de la cosa juzgada? Bueno, la cosa juzgada tiene límites objetivos y subjetivos. Los límites subjetivos, dice acá la Filmina, obviamente la sentencia va a poder abarcar solamente a aquellas personas que han participado en el proceso. Y ustedes me dicen, ¿y el rebelde? No, sí, también. El rebelde no se presentó porque no quiso, pero fue citado al proceso. El tercero no se presentó, pero fue debidamente citado, también le van a alcanzar los efectos. Esto es para aquellos sujetos que nunca aparecieron en el proceso, que no fueron demandados y que no fueron citados adecuadamente. Ellos pueden invocar este principio de res inter iudicata, o sea, yo soy ajena a este proceso. Esa cosa juzgada a mí no me va a afectar. Hay algunas excepciones, sí. Por ejemplo, todas aquellas sentencias sobre el estado civil y capacidad de las personas que hacen efecto de erga omnes. ¿Qué quiere decir? Que yo soy insana no solamente respecto del que me promovió el juicio, sino respecto de toda la sociedad. Soy insana para todos, o soy divorciada para todos, o soy viuda para todos. Bueno, viuda no proceso, pero o el matrimonio fue declarado nulo para todos, o soy una acción de filiación, soy hija de Maradona para todo el mundo, no solo para Maradona. Y otro caso son las sentencias dictadas en base a la Ley de Defensa del Consumidor, que hace muchos años incluyó
un artículo para extender la cosa juzgada cuando beneficia al consumidor, no cuando lo perjudica. Cuando lo beneficia, consumidor que no participó en ese proceso puede pedir que se le apliquen los efectos de esa sentencia si esa sentencia lo beneficia. Los procesos en cuestiones de medio ambiente también tienen este efecto. Vimos los límites subjetivos, ahora vemos los límites objetivos. La cosa juzgada abarca, obviamente, ya lo hemos visto, inclusive hasta por la cuestión de la congruencia, solamente cuestiones que fueron resueltas. ¿Qué parte de la sentencia hace cosa juzgada? La parte dispositiva. Pero, ¿por qué les pongo yo acá sin perjuicio que es una unidad lógica? Porque muchas veces, es decir, la mayoría de las veces, la parte dispositiva son 3 renglones. Y yo necesito, cuando la voy a atacar, o cuando la voy a hacer cumplir, necesito a veces especificaciones que no me surgen de la sentencia, que me surgen de los fundamentos. Por ejemplo, la tasa de interés. Muchas veces los jueces, en los fundamentos, en los considerandos, para hablar bien, ponen que corresponde aplicar la tasa activa del Banco Nación por tal y tal motivo. Y después en la parte dispositiva ponen, condeno a pagar la suma de tantos pesos con más sus intereses. Y se olvidan de poner la tasa. Bueno, en este caso, como está en los considerandos, forman una unidad lógica. Los fundamentos se utilizan para la interpretación, obviamente, y para atacar la sentencia en el memorial, en la expresión de agravios. Bien, este es un tema, es el último tema creo que tengo de esta bolilla, porque lo que pasó cuando armamos el cronograma es que nos quedaban pocos puntos porque esta unidad es más corta. Entonces yo sabía que me iba a sobrar tiempo, por eso es que quiero hablar de consultor técnico, que vi que no está en la filmina del doctor Méndez. Pero es un tema corto este. ¿Qué es la revisión de la cosa juzgada fraudulenta? Ya tenemos una sentencia que ha pasado a una autoridad de cosa juzgada, o sea, una sentencia que está firme y ejecutoriada, ya no quedan remedios contra ella. Pero puede pasar que después nos enteramos que esa sentencia fue obtenida con violencia, con dolo o con error. Puede pasar que se indujo a un error grave al juez. Hay un vicio en el consentimiento de esta sentencia. Pero esta sentencia yo ya dentro del mismo proceso ya no la puedo atacar, porque está firme y ejecutoriada, no queda nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahora el Código Civil y Comercial establece que dentro del plazo de prescripción de 1 año, yo puedo interponer la revisión de cosa juzgada fraudulenta. Miren, acá dice, solo si contiene vicios sustanciales, ¿por qué? Porque hay que recordar que del principio non bis in idem, no se puede juzgar 2 veces por la misma causa, ¿no es cierto? Y yo creo, mira, acá puse algunos ejemplos, hay un libro que es el del doctor Hitters, que es un libro muy viejo, pero muy bueno, que que hace un análisis de la jurisprudencia de los casos más emblemáticos de revisión de cosa juzgada fraudulenta, que se remontan muchos años. Inclusive yo siempre cuento que hay el primer antecedente que reconoce Hitters de cosa juzgada fraudulenta es el de Juana de Arco, que fue quemada en la hoguera por acusada de hereje, y 500 años después fue rehabilitada, porque se probó que no había sido ninguna hereje ni había cometido todas las cosas que se cometieron. Yo, estudiando una vez un tema de historia del Oriente, encontré, de Medio Oriente, encontré un caso anterior de la época de los sumerios, en que también hubo una revisión de una sentencia dictada en forma fraudulenta. Yo supongo que deben haber cientos de sentencias revisadas que obviamente por no haber documentos escritos o de la época no se conocen, ¿no? Pero Profe. bueno, hay un micrófono. Sí. Por ejemplo, uno de los fallos, de revisión de cosas juzgadas fraudulentas podría ser un fallo que se subió al Classroom del Parque Pereira, ¿puede ser? Sí, Iraola. Ahora lo voy a... No sabía que lo habían subido. Sí, ahora lo cuento. Ese fallo está en el libro de Hitters. La cosa es así.
un señor llamado Fernández Campbell, era inglés o hijo de ingleses, era dueño de muchas tierras en la entrada, no sé si ustedes conocen, en la entrada a la ciudad de La Plata. Que ahí se hizo la ciudad de los niños también, que la hizo Perón en la década del 40 o sí, no sé si vivía Eva Perón, así que creo que fue antes del 52, tiene que ser. Bueno, este señor Fernández Campbell era dueño de estas tierras, donde actualmente está el Parque Pereira Iraola. En la época de Perón, no quiero decir el nombre del gobernador porque nunca me lo acuerdo y no quiero meter la pata, el gobernador, se inicia el juicio de expropiación para Fernández Campbell, de expropiarle las tierras para hacer el Parque Pereira Iraola, que estaba cerca de la Ciudad de los Niños, para hacer ese parque precioso que existe actualmente. Le inician el juicio de expropiación. Ustedes saben que en el juicio de expropiación hay que hacer la evaluación de los bienes, no es tan sencillo, ¿no? Hay que presentar pericias, en fin, y después tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Igual el Estado siempre gana, pero bueno, porque salió la causa de utilidad pública por ley, entonces siempre se las van a expropiar. Pero bueno, el tema era el monto que se iba a pagar, porque eran tierras con mucho valor. Las malas lenguas dicen que el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo mandó llamar a este señor a la gobernación y lo extorsionó para que aceptara lo que se le estaba ofreciendo. Y el hombre tuvo que aceptar, y le expropiaron las tierras y hicieron el parque. Cuando cae el gobierno peronista, allá por el 50 y pico, 57, no me acuerdo bien, él promueve esta acción, y la gana. O sea, obviamente las tierras nunca se las devolvieron, pero le pagaron porque él pudo demostrar que había habido violencia. Otro ejemplo que es más común y menos grave, es el de los juicios donde se condena en base a testimonios que después se demuestran en sede penal que son falsos, o cuando se condena en base a un documento que después se puede demostrar que fue robado, que fue víctima de un delito. En esos casos se puede iniciar la revisión de cosa juzgada fraudulenta. Es sumamente interesante, hay otro antecedente en el libro de Hitters que es muy largo de leer, yo lo leí porque a mí me interesaba el tema en particular, que fue un fallo de un juez que era muy famoso en Buenos Aires, que se llamaba Gastón Federico Tobal, era como un Ollarvide, pero no corrupto, ¿no? Pero era así como un Ollarvide famoso, ¿no? Y él tuvo en su juzgado una causa sobre la nulidad de unos testamentos. Era un hombre que era multimillonario. Ustedes saben que uno puede hacer un testamento, anularlo, hacer otro, pero este hombre había caído en manos de una mujer, creo que no recuerdo bien cómo era la cosa, pero bueno, la cuestión es que había 3 testamentos, y había que ver cuál era el testamento válido, porque se había empezado a vender los bienes y todo, entonces hubo que hacer una causa de visión para demostrar que ese testamento que la aprobación de ese testamento había sido producto de un vicio en el consentimiento, porque esta persona nunca había testado. Yo no lo recuerdo exactamente cómo era el caso, pero creo que había sido una nulidad de testamento, y la sentencia era lo que se atacaba, la sentencia que había hecho lugar a la nulidad del testamento. Muy interesante. Hay muchos casos, lo que pasa en este momento no los recuerdo, pero hay cantidades de casos. La mayoría son en base a testimonios falsos, porque la coacción al juez, yo encontré también un caso de una coacción a un juez comercial en una quiebra, que también lo habían coaccionado para que dictara el fallo de determinada manera, porque la violencia física se puede ejercer sobre las partes, pero también se puede ejercer sobre el propio juez. A uno le parece que es un escándalo, pero hoy en día uno prende la televisión y escucha cada cosa que ya a uno no le sorprendería que un juez haya sido coaccionado para dictar la sentencia de determinado modo, ¿no? Bueno, no me voy a extender más en esto porque quiero decirles 2 palabras sobre el consultor técnico, porque yo vi que en el Power del doctor Méndez no está, y en el programa sí. Brevemente, no voy a hablar de qué es pericia ni nada porque no me da el tiempo, pero ustedes sepan que en el proceso ordinario de provincia tenemos la posibilidad de tener 3 peritos.
uno de oficio y uno por por las partes. Las partes pueden ofrecer cada uno un perito. La audiencia esa famosa de donde se designan no existe más, pero bueno, la realidad es que la ley provincial permite 3 peritos, en los ordinarios, en el sumario y sumarísimo no. En federal, que se eliminó el proceso sumario, como ustedes ya saben, se eliminó también la posibilidad de que en el ordinario hubieran peritos de parte y se introdujo la figura del consultor técnico. El consultor técnico no es estrictamente un auxiliar del juzgado como sí lo es el perito. Él no es un auxiliar del juzgado. ¿Por qué? Porque él es como si fuera un patrocinante técnico de la parte. Así lo define Constantino. Un patrocinante técnico de la parte. No está obligado, por ende, a presentar informe pericial. Puede hacerlo, pero no está obligado. No puede ser recusado, que los peritos sí pueden ser recusados. No, por ende, no tiene que aceptar el cargo tampoco. No está obligado a participar en las actividades propias del perito, pero sí puede, si quiere, participar en la primera parte. ¿Cuál es la primera parte de una pericia? Cuando se hace toda la recolección de los datos. O, por ejemplo, cuando se va al lugar y se le pide al juez un reconocimiento judicial, que es una prueba directa, pero también va el perito. Ahí sí puede ir el consultor técnico y puede formular observaciones, que esta es la otra gran diferencia. El consultor técnico puede formular observaciones. Lo que no puede hacer es pedir explicaciones. Las explicaciones las tiene que pedir la parte. Esto es importante. Puede participar en la primera etapa y puede formular observaciones, pero no puede pedir explicaciones. Las explicaciones siempre las piden las partes, porque son las que están habilitadas para hacerlo. A ver, ¿qué otra cosa más? Sí, verá que estoy mirando a ver si me olvido de algo. Dale. Con esta figura se relativizó la importancia que tenía el perito de partes. Si yo contrataba peritos como parte interesada, hoy esta figura del técnico tiene distinta incidencia que la que tenía el perito de parte. No, mira, en realidad es lo mismo, porque yo te cuento, ¿sabés lo que pasaba con las pericias de parte? Que el juez ni las miraba por arriba, porque el perito de parte siempre va a pronunciarse a favor de su parte, no te va a tirar, si vos le estás pagando, no te va a tirar al medio, ¿me entendés? Claro. Entonces es prácticamente lo mismo. Yo creo que fue sincerar, la realidad es que fue sincerar una situación que ya existía, porque es la realidad, chicos, las pericias de parte, inclusive en provincia, pregúntenle a un juez, a un secretario, ¿qué piensan de las pericias de parte? Es muy difícil. Fíjense, miren, que lo vemos en la televisión en penal, porque todas estas cosas se ven en penal, más que en civil. En penal, ustedes le hacen caso al perito de parte que va a la televisión y dice que el portero no fue, que porque la sangre fue extraída de no sé qué, no sé cuánto. No le cree nadie, porque obviamente que van a buscar el pelo al huevo para favorecer a su cliente. Lo que sí, el honorario del consultor técnico incluye la condena en costas. Así que la condena en costas incluye también, como en el caso de los otros peritos, el honorario del consultor técnico. Bueno, esto es lo que yo les quería decir en relación a el consultor técnico. Y ahora rapidito paso lista. Igual después yo les voy a subir les voy a subir tal vez una página escaneada de un libro que habla del consultor técnico. Yo les nombro los que los tengo y después me dicen quiénes no están. Bermúdez, Frost, Carrera, Nazaret Jiménez, Mastrangelo, Pablo Jiménez, Ochoa Robledo, Meana, N, Giacometti, Jorge Fernández, Matera, que no me acuerdo el otro apellido, Moyano, Gigliotti, Natalia González, Riopedre, Micaela Werner, Pica Panelo, Janina Cruz, Silvia Jiménez, Ramiro Or, Bruno Díaz, Felicitas Romeros, Dip, Santa Eufemia, Martínez, Carla Romero, Morales, Federico Fernández y Mancilla. ¿Quién me falta? Yo, profe, buen día. Ciara. Buen día. Ciara. ¿Qué tal, profe? ¿Quién más? Buen día, Álvarez Gustavo. Álvarez Gustavo, hay otro más. Sí. El chino. Los días.
Díaz que, porque hay Díaz Claudia. tengo 2 días. Claudia. Díaz Claudia. Sí, sí. Porque hay otro Díaz, me Yo parece. también faltó. ¿Quién sos? Profe, Mariano Ayerdi. No te... Ayerdi, Mariano. Mariano Ayerdi. Sí. Sí. profe, hay chicos en el chat que también están. A ver, ¿dónde está el chat acá? Juntitos, ¿no? A ver, espérame. Buen día, profe. A ver. Y César Milagros. Moral, Ripoll. Milagros, ¿qué? Di César. Ah, Di Césare, sí. Di Césare, Sofía Miner, te estoy viendo. Gorostidi. Esquivel. profe. Él. A ver, escribime en el chat, que es más fácil. Aleto. ¿Y quién más? Vega. Bien. ¿Alguien más? Ripoll y Sofía también. Sí, ya las anoté. ¿Alguien más? Ahora vuelvo a pasar lista, ¿eh? Bueno, les digo de nuevo. Bermúdez, Frost, Carrera, Natalia Jiménez, Mastrangelo, Pablo Jiménez, Ochoa, Robledo, Meana, N, Giacometti, Jorge Fernández, Matera, Moyano, Gigliotti, Natalia González, Río Pedre, Werner, Panelo, Janina Cruz, Silvia Jiménez, Or, Bruno Díaz, Felicitas Romero, Dip, Santa Eufemia, Martínez, Carla Romero, Morales, Federico Fernández, Mancilla, Ciara Álvarez, Holguín, Díaz Claudia, Ayerdi, Ripoll, Di Césare, Miner, Gorostidi, Esquivel, Leto y Vega. ¿Alguien más? Agustina Cruz. ¿Ves? Porque hay 2 Cruz. Hay que tener cuidado porque... Cruz, bien. Agustina Cruz. ¿Nadie más? Bueno, conmigo ya terminaron porque el lunes que viene es feriado. Estén atentos a fin de esta semana porque les vamos a avisar quiénes están en condiciones de rendir y quiénes no. Yo calculo que todos los que estuvieron en nuestras clases deben reunirla, pero lo tenemos que ver. Y bueno, creo que nada más. Si tienen alguna, el 8 les voy a subir las notas todavía, la verdad que no lo vi el examen, el parcial. Si tienen alguna pregunta, me la hacen al arroba, al Yahoo mío, a gibauer@yahoo.com.ar, porque el Gmail yo no lo reviso muy seguido, Y si tienen alguna duda de otros colegas, de los otros colegas también, yo les sugiero que les escriban a la doctora Ledesma, creo que tiene un Facundo, gracias, que tiene un Hotmail. Juan Cruz no me acuerdo, honestamente no me acuerdo, pero yo les sugiero que las dudas que tengan, no se hagan problema. Ustedes ven que yo las contesto, a lo mejor no las contesto en el momento, pero las contesto. Bueno, chicos, muchas gracias y voy a tratar de ver si les puedo prometer eso les puedo cumplir la promesa de la evaluación de prueba, que será seguramente en los primeros días de la semana que viene. Gracias, profe. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A ver. Emanuel Sánchez, mira, estaba y no Chau, me dio. profe, que tenga buen día. Sánchez, te acabo de poner el presente, que no me lo dijiste. O te quedaste, me dejaste la foto. Bueno.